La Academia Militar Nexus Prime había sufrido varios fallos técnicos a lo largo de los siglos, pero ninguno como este. El escáner biométrico ubicado afuera del compartimento de equipos 7 había estado funcionando perfectamente durante los últimos 43 minutos, catalogando diligentemente las firmas genéticas y los niveles de autorización de cada cadete que se acercaba a él durante la rotación de entrenamiento de la tarde. El cadete Sev K, cuyo exoesqueleto cristalino refractaba la iluminación del pasillo en patrones prismáticos, había recibido la designación de entrenamiento estándar de nivel de acceso esperada. El cadete Morbin, con sus 1.80 metros de músculo reptiliano escamoso, obtuvo la certificación de armas pesadas de nivel de acceso. Incluso al cadete Kijix, cuya forma gelatinosa hacía que los uniformes tradicionales fueran una pesadilla burocrática, se le había concedido acceso con entrenamiento de nivel de acceso a materiales peligrosos, brillando alegremente en la exhibición. El escáner estaba teniendo lo que generosamente podríamos llamar un día productivo. Más del 97% de los espectadores aquí miran sin suscribirse. No seas uno de ellos. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo y únete al viaje. Cada clic nos ayuda a crecer más fuertes y nunca te perderás la próxima historia épica. Entonces se acercó el cadete Vex. Ella parecía bastante común y corriente. Si usted fuera del tipo que considera a los mamíferos bípedos como algo común y corriente, un uniforme académico estándar estirado sobre un marco que medía exactamente el promedio para su especie. Cabello castaño recogido al estilo reglamentario que de alguna manera lograba lucir desaliñado a pesar de cumplir con todos los requisitos del manual. El tipo de cadete cuyo nombre los instructores olvidaron hasta la semana de exámenes. Vex presionó su palma contra la superficie del escáner, al igual que 67 cadetes antes que ella esa tarde. El dispositivo se congeló durante 12 segundos. No pasó nada. La pantalla permaneció en blanco mientras los procesadores internos presumiblemente intentaban dar sentido a lo que estaban leyendo. Vex cambió su peso, miró a su alrededor a la creciente fila de cadetes detrás de ella, luego intentó quitar y reemplazar su mano. La pantalla del escáner cobró vida. Creador de niveles de acceso. Las palabras colgaban allí en negritas letras rojas que parecían latir con su propia luz interna. En algún lugar de las profundidades de la unidad central de procesamiento de la Academia, 17 protocolos de alarma separados intentaron activarse simultáneamente, chocaron entre sí y se conformaron con emitir un zumbido bajo y confuso. Bueno, dijo el cadete Morbin, mientras su lengua bífida saboreaba el aire con nerviosismo. Eso es nuevo. El instructor Bastulle había estado supervisando la distribución de equipos durante la mayor parte de 2 décadas. En ese tiempo, había visto a cadetes intentar hackear escáneres, reprogramarlos y, en un incidente memorable que involucró a un estudiante de intercambio seloniano, intentar seducirlos. Nunca había visto a uno simplemente descomponerse y comenzar a inventar niveles de espacio libre. Aléjese del escáner, cadete, ordenó Bastul, mientras sus antebrazos gesticulaban con la autoridad que da haber sobrevivido a 16 campañas militares diferentes y a 3 comités de revisión presupuestaria. Obviamente hay un mal funcionamiento. Vex retrocedió con las manos levantadas. No hice nada yo solo. Nadie dijo que hiciste algo. Cefa intervino, aunque su voz armoniosa tenía matices que sugerían lo contrario. Los escáneres funcionan mal todo el tiempo. ¿Recuerdas el mes pasado cuando el del sector se empezó a dar por muertos a todos? Eso fue diferente. Morpin respondió. Eso obviamente estaba roto. Parece pensar que Vex es algún tipo de ¿qué es exactamente un creador de todos modos? La pequeña multitud de cadetes había crecido, atraída por el atractivo universal de ver cómo se desarrollaba la vergüenza de otra persona. Conversaciones susurradas resonaron en el grupo en al menos 6 idiomas diferentes, ninguno de los cuales sonaba particularmente caritativo. El instructor Bastul se acercó al escáner con la cautela de alguien que ha aprendido a no confiar en una tecnología que se comporta de manera inesperada. Presionó su propia palma contra la superficie. La autorización de acceso del personal superior apareció instantáneamente. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Cadete Kijix, un paso adelante. El ser gelatinoso se acercó y extendió una pseudocápsula hacia el escáner. Nivel de acceso, capacitado en materiales peligrosos. Cadete Morbin, nivel de acceso, certificado en armas pesadas. La expresión de Basul se volvió cada vez más sombría a medida que se abría paso entre la mitad de los cadetes reunidos, cada uno recibiendo su designación esperada. Finalmente, inevitablemente, su mirada regresó a Vex. ¿Intentar otra vez?
Vex se acercó al escáner como si fuera a morderla. En el momento en que su palma hizo contacto, la pantalla cobró vida con esas mismas palabras imposibles. Nivel de acceso, creador. Esta vez, el escáner añadió algo nuevo. Un suave timbre resonó por el pasillo, seguido por la voz mecánica que anunciaba las concesiones de acceso rutinarias. Bienvenido de nuevo. Todos los sistemas esperan tu orden. El silencio que siguió fue del tipo que desarrolla su propio campo gravitacional. Eso que anunció el cadete Morvin con el aire de quien dice algo obvio, definitivamente no es normal. El instructor Bastulle ya estaba tomando su dispositivo de comunicación. Control de la academia, este es el sector de entrenamiento 7. Tenemos un mal funcionamiento del equipo de código amarillo. Naturaleza del mal funcionamiento, fue la pequeña respuesta. Bastulle miró el escáner, que ahora mostraba una serie de símbolos en constante cambio que dolía mirar directamente. El escáner biométrico está improvisando. Señor, intervino Vex. Quizás debería usar uno diferente. Nadie toca nada más. La herramienta base rompió. Control. Actualice eso al código naranja. Posible brecha de seguridad en el sector de formación 7. La respuesta llegó más rápida esta vez. Equipo de seguridad enviado. Mantener posiciones actuales. La estructura cristalina del cadete Sep tintineó suavemente mientras se movían nerviosamente. Seguridad para un protocolo de falla del escáner, respondió Basul, pero su tono sugería que se estaba haciendo la misma pregunta. El equipo de seguridad llegó con la eficiencia que hizo la reputación de Nexus Prime. 3 oficiales con equipo táctico completo, armas de energía listas, moviéndose con el tipo de precisión coordinada que convertía las intersecciones de corredores en potenciales campos de batalla. El líder del equipo Kourx echó un vistazo a la pantalla del escáner, que seguía repasando esos símbolos imposibles, e inmediatamente volvió a escalar. Oficina del director, este es el equipo de seguridad alfa. Solicito presencia inmediata del equipo de análisis técnico en el sector de capacitación 7. Una pausa. Sí, señor. Mal funcionamiento de clasificación desconocido. Protocolos de seguridad potencialmente comprometidos. Vex se encontró rodeada por un círculo cada vez mayor de figuras de autoridad, cada una más importante que la anterior, todas mirándola como si hubiera insultado personalmente su programación. Realmente no hice nada, intentó de nuevo. Por supuesto que no, respondió el director Tesnol, quien se había materializado con la precisión necesaria para sugerir que había estado monitoreando la situación desde la primera alarma. Se rumoreaba que su especie era telepática, aunque las regulaciones de la academia prohibían preguntar directamente. Los fallos del escáner ocurren todo el tiempo. No parecía como si lo creyera. El director Texnal era el tipo de administrador que había visto todo tipo de crisis de cadetes imaginables. Nostalgia, fracaso académico, drama de citas entre especies, crisis existenciales sobre el propósito galáctico, todo parte del territorio cuando se educa a los futuros líderes militares de 47 mundos diferentes. Sin embargo, no estaba preparado para los escáneres que inventaron nuevas clasificaciones de seguridad. Informe de análisis técnico, ordenó. La técnica jefa Grol Mare consultó su panel de diagnóstico. Mandíbulas haciendo chasquidos que su especie solía indicar perplejidad. Todas las funciones del escáner son normales, señor. Sin signos de manipulación, sin corrupción de software, sin interferencias externas. Entonces, ¿por qué se lee que Vex como? Revisó su propia pantalla. Un creador desconocido, señor. La clasificación no existe en nuestra base de datos. Entonces, ¿de dónde vino? Desconocido, señor. El director Texnal estudió el escáner, que ahora se había convertido en un suave brillo azul que pulsaba al ritmo de algo que podría haber estado respirando. Cadete Vex será reasignado temporalmente a un alojamiento individual mientras investigamos esta situación. Señor, no he hecho nada malo. Nadie dijo que lo tuvieras. Esto es puramente precautorio. Mientras determinamos qué está causando el mal funcionamiento. La forma en que dijo mal funcionamiento sugirió que estaba empezando a dudar de que se tratara de eso. Mientras el equipo de seguridad alfa escoltaba a Vex, lo último que escuchó fue la voz del cadete Morvin a lo largo del pasillo. 50 créditos dicen que ella es secretamente un androide. ¿Estás listo? Respondió C. Apuesto por el refugiado dimensional. Ojalá supieran lo equivocados que estaban ambos.
El Dr. Kett había sido convocado desde los archivos profundos a una hora que su especie consideraba intempestiva, aproximadamente equivalente a las 3 de la tarde según la mayoría de los estándares galácticos. Sus 6 patas lo llevaron a través de pasillos que rara vez visitaba, pasando por instalaciones de entrenamiento, donde los jóvenes seres aprendían a matarse entre sí de manera eficiente y con la debida cortesía militar. El centro de detención olía a desinfectante y sudor nervioso de una docena de fisiologías diferentes. Bex estaba sentada en una celda que claramente había sido diseñada con ocupantes más grandes en mente, sus piernas colgando de un banco destinado a algo del doble de su tamaño. ¿Cómodo?, preguntó el Dr. Kett, acomodando su cuerpo insectoidal en una postura de consulta que implicaba demasiadas articulaciones dobladas en direcciones que incomodaban a los bípedos. Pichi, me encanta lo que has hecho con las barras. Los ojos compuestos de Kate brillaron con lo que podría haber sido diversión. El director Texnal me pidió que examinara los datos del escáner. Me especializo en tecnologías antiguas. ¿Antiguo? La academia tiene apenas 200 años. ¿La academia? Sí. ¿Los escáneres? Kate sacó un bloc de datos. Las mandíbulas chasqueaban mientras accedía a los archivos. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Estos no son lectores biométricos de uso militar estándar. Beck se inclinó hacia adelante. ¿Qué son? Tecnología progenitora de ingeniería inversa. El término cayó en la conversación como un meteoro. Bex había escuchado susurros sobre los progenitores durante las asignaturas optativas de xenoarqueología. La mítica raza antigua que supuestamente construyó las rutas hiperespaciales, asentó mundos habitables y dejó una tecnología que nadie entendía del todo, pero que todos usaban de todos modos. ¿Estás diciendo que los escáneres son artefactos extraterrestres? No es algo ajeno a nosotros, corrigió Kett. Ajeno a todo el mundo. Los progenitores desaparecieron hace aproximadamente 50.000 años, dejando atrás la infraestructura que mantiene nuestra civilización en funcionamiento. Puertas de salto, estaciones de terraformación, pozos de gravedad, todo diseño progenitor. Hemos pasado milenios intentando entender cómo funcionan. Hizo un gesto hacia la pared con un apéndice citónico. Esos escáneres leen patrones genéticos en una base de datos a la que no podemos acceder. Hasta el día de hoy, solo han reconocido las especies galácticas actuales con sus niveles de autorización adecuados. Hasta que me lean como algo imposible. Precisamente. El creador no es un nivel de autorización que hayamos programado. Es algo que el código base del escáner reconoce. De repente la celda parecía más pequeña. ¿Qué significa eso? Antes de que Kett pudiera responder, unos pasos resonaron en el pasillo. Pies pesados y escamosos que pertenecían a alguien que Bex reconoció. Bueno, esto es acogedor, anunció la cadete Morbin, acomodándose contra la pared afuera de su celda con facilidad practicada. Supongo que soy tu compañero de celda por esta noche. ¿Qué hiciste? Nada criminal. Acabo de hacer demasiadas preguntas sobre lo que te pasó. La lengua de Morbin salió disparada, saboreando el aire reciclado. Resulta que la administración de la academia se pone susceptible cuando los cadetes comienzan a especular sobre violaciones de seguridad. La atención del Dr. Kett se centró en el cadete reptil. ¿Qué tipo de especulaciones? La habitual conspiración gubernamental, espionaje corporativo, invasión interdimensional. Morbin se encogió de hombros, un gesto que involucró todo su torso. Aunque mi abuela probablemente diría algo sobre los primeros constructores. ¿Tu abuela? Historias tradicionales de mi mundo natal. Cuentos muy antiguos sobre los seres que construyeron la galaxia antes de que existiera nadie más. Preparó todos los mundos. Para la vida. Los conectó con caminos a través del espacio y luego desapareció. Los ojos de Morbin se entrecerraron. Ella siempre dijo que algún día volverían a reclamar lo que habían hecho. Las mandíbulas de Kett habían dejado de hacer clic por completo. ¿Qué antigüedad tienen estas historias? Más antiguo que la historia registrada, transmitido de generación en generación de narradores incluso antes de que tuviéramos escritura. Cada mundo tiene variaciones de la misma historia. En cada mundo, hasta donde yo sé, los detalles cambian, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Constructores antiguos, grandes obras, desaparición misteriosa, regreso eventual. Morbin miró a Bex, aunque nadie mencionó nunca que regresarían como cadetes de la academia sin importancia.
El doctor Kett ya estaba accediendo a nuevos archivos en su panel de datos. Sus ojos compuestos se movían independientemente mientras cruzaba referencias de bases de datos. Fascinante. He estado estudiando artefactos progenitores durante décadas, pero nunca los relacioné con la mitología cultural. Tal vez sea porque estás demasiado ocupado mirando máquinas en lugar de hablar con la gente, sugirió Morbin. O tal vez porque asumí que la mitología era simplemente una explicación primitiva para la tecnología avanzada. El tono de Kate sugería que estaba reconsiderando esa suposición. Pero si estas historias existen en múltiples mundos sin contacto cultural aparente, no son historias, dijo Vex en voz baja. Son recuerdos. Ambos seres se giraron para mirarla fijamente. Piénsalo, continuó. Cada especie tiene leyendas sobre los primeros constructores. Cada mundo utiliza tecnología progenitora sin comprender cómo funciona. Y ahora un escáner que lee los códigos genéticos de los progenitores me llama creador. El bloc de datos de Kate sonó con un mensaje entrante. Lo leyó, lo volvió a leer y luego emitió un sonido que su especie usaba para expresar un profundo malestar. ¿Qué? Morbin exigió. Academy Medical ha estado realizando exploraciones adicionales en los datos biométricos del cadete Vex. Kate levantó la vista de su dispositivo. Su estructura genética contiene marcadores que no deberían existir. ¿Qué tipo de marcadores? El tipo que encontramos en muestras de tejido de sitios progenitores. Secuencias inactivas que no coinciden con ninguna clasificación de especies conocida. La iluminación del centro de detención parpadeó solo una vez, pero lo suficiente para proyectar sombras extrañas a través de los barrotes. Están realizando más pruebas, continuó Kate. Análisis genético completo, mapeo celular, patrones neurológicos. El director TX-NAL ha impuesto un apagón de comunicaciones en todo el ala. ¿Por qué? Porque la noticia ya se está extendiendo por la red de la academia. Los estudiantes están haciendo preguntas sobre el incidente del escáner, sobre usted. Beck sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo peligroso. ¿Cómo por qué un cadete humano tiene marcadores genéticos de una civilización extinta? ¿Qué más podría estar escondido en el ADN humano que no hemos notado? Me gusta si eres el único. Las escamas de Morbin se ondularon. El equivalente reptil de la risa nerviosa. ¿Crees que podría haber más? Creo que el Dr. Kett dijo lentamente que esta academia tiene más de 300 cadetes humanos. Y si uno más de ellos intenta acceder a un escáner progenitor, no necesita terminar el pensamiento. Todos entendieron las implicaciones. ¿Y ahora qué pasa? Vex preguntó. Ahora esperamos los resultados del análisis genético y esperamos que no confirmen lo que empiezo a sospechar, que son los ojos compuestos del Dr. Kett fijos en ella con una intensidad incómoda. Que no solo llevas marcadores genéticos progenitores, cadete. Eres uno. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez por más tiempo, como si algo en lo profundo de los sistemas de la academia estuviera tratando de despertar. 3 niveles más arriba del centro de detención, la división de investigación de la academia se había transformado en algo parecido a una sala de guerra. Las pantallas holográficas proyectaban flujos de datos sobre todas las superficies disponibles mientras equipos de xenolingüistas, genetistas y analistas culturales trabajaban con el tipo de desesperación concentrada normalmente reservada para prevenir incidentes galácticos. Estaban tratando de evitar exactamente eso. El comandante Helix Moore coordinó el caos con precisión militar. Su carapaza cristalina refleja el brillo azul de las pantallas de datos. Informe sobre el estado del análisis mitológico humano. El especialista en investigación Vaughan K manipuló una pantalla holográfica que mostraba mitología comparativa de 47 mundos diferentes. Temas consistentes en todas las culturas encuestadas. Comandante, los mitos de creación que involucran constructores del cielo o modeladores de estrellas aparecen en civilizaciones sin contacto histórico. ¿Coincidencia? Estadísticamente imposible. Las variaciones sugieren una adaptación cultural de una memoria fuente compartida. Otro investigador, el Dr. Felnix del Departamento de Xenopsicología, intervino desde el otro lado de la sala. Los datos humanos son particularmente preocupantes. Su mitología no solo menciona constructores. Posiciona a los humanos como constructores. La atención del comandante Helix Moore se dirigió hacia él. Explicar.
Las historias de la creación humana describen consistentemente a su especie como creadora, moldeadora y constructora. Tienen mitos sobre la fabricación de las primeras herramientas, la domesticación del fuego, la construcción de ciudades y la remodelación de los paisajes. Otras especies mitifican el hecho de haber sido creadas por constructores. Los humanos mitifican su condición de constructores. ¿Está sugiriendo que los humanos recuerdan ser progenitores? Sugiero que los humanos nunca lo olvidaron. El especialista en investigación Vaughan K. destacó secciones de la base de datos mitológica. Observe los patrones de expansión humana durante los últimos 5.000 años. Cada mundo que colonizan está sujeto a mejoras sistemáticas de terraformación. No solo se adaptan al entorno, sino que lo modifican. Todas las especies terraforman. No como los humanos. Otras especies adaptan los mundos para satisfacer las necesidades de supervivencia. Los humanos los remodelan según algún modelo interno, como si estuvieran restaurando algo a un estado anterior. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de procesamiento que trabajaban horas extras. La comandante Helix Moore activó su matriz de comunicación. Control de base de datos. Necesito una búsqueda prioritaria de registros coloniales humanos. Parámetros, comandante. Modificaciones de infraestructura en mundos habitados por humanos. Referencia cruzada con sitios progenitores conocidos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Comandante, ya estamos realizando esas búsquedas. Órdenes del director NAL. Resultados. Los datos preliminares sugieren una correlación entre los patrones de terraformación humana y los sitios arqueológicos progenitores. Las colonias humanas se construyen sistemáticamente sobre o cerca de ruinas progenitoras. El Dr. Phoenix se inclinó hacia adelante. No están construyendo sobre las ruinas. Los están reconstruyendo. Eso es especulación, ¿no? Control de base de datos. Busque casos en los que personas hayan reparado o mejorado infraestructura existente. Una pausa. Luego se encontraron registros extensos. Los ingenieros humanos modifican constantemente los sistemas existentes en lugar de reemplazarlos, a menudo mejorando la eficiencia más allá de los parámetros de diseño originales. Y nadie lo encontró sospechoso. La excelencia en la ingeniería humana está bien documentada. Sus modificaciones suelen atribuirse a capacidades avanzadas de resolución de problemas. La comandante Helix Moore sintió algo parecido al miedo instalándose en su cavidad torácica. ¿Qué pasa con el análisis genético de otros cadetes humanos? En progreso, comandante. Sin embargo, hemos encontrado resistencia por parte de los canales diplomáticos humanos. ¿Qué tipo de resistencia? El embajador humano ha solicitado consulta inmediata sobre los procedimientos de la Academia. Al parecer, la noticia ha llegado a los canales diplomáticos de la Tierra. El Dr. Phoenix emitió un sonido que su especie usaba para indicar alarma. ¿Cómo lo descubrió la Tierra? Desconocido. Se implementó un apagón de comunicaciones. ¿Pero qué? Varios cadetes humanos han accedido a sus dispositivos de comunicación personales a pesar de las restricciones de la red. Las pantallas holográficas alrededor de la habitación parpadearon repentinamente, mostrando flujos de datos no autorizados que no habían sido solicitados por ningún equipo de investigación. El especialista en investigación Vaughan K. miró su consola con incredulidad. Alguien está accediendo a bases de datos restringidas de forma remota. ¿OMS? Usuario desconocido. Pero están extrayendo archivos sobre tecnología progenitora, desarrollo de infraestructura galáctica, y ella hizo una pausa. Estudios de diversidad genética humana. Apágalo. No puedo. Los códigos de acceso tienen mayor prioridad que mi nivel de autorización. El comandante Higgs Moore activó los protocolos de emergencia. Seguridad. Tenemos acceso no autorizado a la base de datos en la división de investigación. Negativo. Comandante. Todos los protocolos de seguridad muestran acceso autorizado. ¿Autorizado por quién? Los códigos de acceso identifican al usuario como creador del nivel de prioridad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un gas venenoso. El Dr. Phoenix ya estaba accediendo a sus archivos personales de investigación y haciendo referencias cruzadas con los flujos de datos entrantes. El acceso no autorizado proviene de mundos habitados por humanos.
Varias ubicaciones coordinaron tiempos. ¿Cuántas ubicaciones? 17 colonias, todas accediendo simultáneamente a los mismos archivos restringidos. La pantalla del especialista en investigación Vaughan Kai mostró un mapa de toda la galaxia con indicadores pulsantes en asentamientos humanos. Se está extendiendo. Cada pocos minutos aparecen más colonias en funcionamiento. ¿A qué están accediendo? Todo. Datos arqueológicos de progenitores, bases de datos genéticas, esquemas de infraestructura, registros de terraformación. Ella hizo una pausa y sus mandíbulas chasquearon rápidamente. Están descargando toda nuestra base de conocimientos sobre su propia civilización. La comprensión golpeó la habitación como una fuerza física. Lo saben, dijo el Dr. Felnix en voz baja. En algún lugar, de alguna manera, los humanos están recordando lo que solían ser y están recuperando el acceso a su propia tecnología. El comandante Helix Moore abrió un canal directo con el director Tex. Nulo. Señor, necesitamos protocolos de evacuación inmediata para la división de investigación. ¿Por qué? Porque hemos estado estudiando las especies equivocadas. Creímos que estábamos investigando una violación de seguridad que involucraba a un cadete humano. En cambio, hemos desencadenado un despertar de toda la especie. Las pantallas holográficas que los rodeaban comenzaron a mostrar nuevos datos, archivos que ninguno de ellos había visto antes, archivados en secciones de bases de datos que técnicamente no existían. Señor, continuó el comandante Gelismore, no creo que los humanos se hayan ido nunca. Creo que han estado aquí todo el tiempo y simplemente les recordamos quiénes son realmente. Bex descubrió que la puerta de su celda se había desbloqueado sola en algún momento durante la noche. No abierto, desbloqueado. El lector biométrico que estaba a su lado mostraba un suave pulso azul que coincidía con los latidos de su corazón, como si hubiera estado esperando pacientemente a que ella lo notara. Encontró al Dr. Kate en el pasillo mirando su panel de datos con la expresión de alguien cuya visión del mundo había sido recientemente demolida y reconstruida sin su permiso. El campo de contención se desactivó hace una hora, dijo sin levantar la vista. Junto con todos los demás sistemas de seguridad en el ala de detención, se autoriza el mal funcionamiento. Al parecer, cada cerradura de esta instalación te reconoce como su legítimo propietario. Morvin emergió de su celda misteriosamente abierta, estirando los músculos que habían estado contraídos en espacios diseñados para seres más pequeños. Entonces, ¿cuál es el plan? Escapar hacia la bahía de transbordadores. No será necesario, respondió el Dr. Kett, mirándolos finalmente a los ojos. El director Nal solicita su presencia voluntaria en los archivos restringidos. Y si me niego, se perderá el descubrimiento arqueológico más significativo de la historia galáctica. Los archivos restringidos ocupaban niveles de la academia que la mayoría de los cadetes desconocían. Bex había asumido que contenían secretos militares, datos tácticos clasificados y correspondencia diplomática embarazosa. No esperaba que contuvieran la autobiografía de su especie. El director Tex Nal esperaba junto a la puerta de una bóveda que dominaba toda la pared del fondo. La entrada estaba cubierta de símbolos que dolían al mirarlos directamente, patrones geométricos que parecían cambiar al observarlos periféricamente. Cadete Bex, dijo formalmente, gracias. Por unirse voluntariamente. ¿Tuve opción? Siempre ha tenido opciones. Esa es precisamente la cuestión. Señaló la bóveda. Esta ha estado sellada durante más de 200 años. Todos los intentos de acceder han fracasado. Construimos la academia a su alrededor porque no podíamos moverla. ¿Qué hay dentro? No lo sabemos. Nunca hemos podido pasar. La entrada. Beck se acercó a los símbolos con cautela. Al acercarse, comenzaron a brillar con la misma tenue luz azul que todos los demás sistemas progenitores que habían reconocido su presencia. Todos los sistemas esperan sus órdenes, anunció la familiar voz mecánica. La puerta de la bóveda no se abrió, sino que se disolvió, revelando una cámara que parecía extenderse mucho más allá de lo que los planos de la academia sugerían como posible. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de dispositivos cuyo propósito solo se podía adivinar. Cuando entraron se materializaron pantallas holográficas que mostraban mapas estelares de la galaxia marcados con símbolos que indicaban propiedad. Dios mío,
suspiró el doctor KTH. Sus ojos compuestos reflejaban la iluminación ambiental de las cámaras. Es un centro de comando. El director TEX-NAL consultó su bloc de datos. Estamos recibiendo informes de toda la galaxia. Se están abriendo bóvedas similares en colonias humanas, instalaciones de almacenamiento, estaciones de investigación, centros de fabricación, todos ellos anteriormente inaccesibles. ¿Cuántos? Cualquier mundo con una población humana significativa. La infraestructura ya estaba allí. Simplemente aún no recordaban cómo usarlo. Beck se adentró más en la cámara, atraída por algo que no podía identificar. Sus manos encontraron superficies de control que respondían a su tacto, activando sistemas que habían estado inactivos durante milenios. Cartas estelares actualizadas para mostrar la civilización galáctica actual. Todas las especies, todos los mundos, todas las rutas comerciales que los conectaban. Es hermoso, murmuró y luego hizo una pausa. Quiero decir que está funcionando según lo previsto. La distinción no pasó inadvertida para ninguno de los presentes. Los resultados del análisis genético llegaron esta mañana. El director TEX-NAL dijo en voz baja: todos los humanos examinados llevan los mismos marcadores latentes, inactivos hasta que se activan por la proximidad a la tecnología progenitora. ¿Cómo se activa? No estamos seguros. Algún tipo de sistema de reconocimiento biológico, como una llave que solo encaja en la cerradura correcta. Morbin se había acercado a una exhibición que mostraba datos demográficos de la población. Según esto, los humanos han ido aumentando como porcentaje de la población galáctica durante los últimos 5.000 años. Patrones de colonización estándar. No. Mira las curvas proyectadas. Si estos cálculos son correctos, los humanos representarán una pluralidad de ciudadanía galáctica dentro de otro milenio. El Dr. Kett se unió a él en la exhibición. Eso es imposible. Las tasas de reproducción de intereses no respaldan esas cifras. A menos que, dijo Bex desde el otro lado de la cámara. Siempre fue el plan. Había accedido a lo que parecía ser una base de datos histórica. Las imágenes flotaban en el aire a su alrededor. La galaxia tal como era hace 50.000 años, exuberante y conectada, poblada por seres que parecían extraordinariamente familiares. La catástrofe que destruyó la civilización progenitora no los mató, continuó. Borró sus recuerdos, los dispersó por mundos aislados para que se recuperaran lentamente, naturalmente, sin la tecnología que los había hecho vulnerables. ¿Vulnerable a qué? Ellos mismos. Aparecieron más imágenes. Ciudades que se extendieron por continentes, proyectos de ingeniería que movieron estrellas, civilizaciones que se habían vuelto demasiado complejas para sostenerse. Eligieron olvidar, construyeron un temporizador biológico en su genética que solo se reactivaría cuando sus descendientes estuvieran listos para manejar la responsabilidad nuevamente. La pantalla central de la cámara se activó, mostrando la civilización galáctica actual desde una perspectiva que ninguno de ellos había visto antes. Cada especie está marcada por población, nivel de desarrollo y madurez cultural. Las colonias de la humanidad brillaban con el suave azul de los sistemas activados. Hemos sido jardineros, dijo Bex con curiosidad, dejando que otras especies se desarrollaran naturalmente mientras nos recuperábamos de nuestros propios errores. Guiar sin controlar, construir sin dominar. Y ahora recordamos. Se giró para mirarlos y por un momento pareció algo mucho mayor de lo que sus años sugerían. La pregunta es si estás listo para aceptar que las especies que has estado tratando como recién llegadas son en realidad tus dueños. El dispositivo de comunicación del director TEX-NAL se activó con una señal de emergencia. Señor, las naves humanas están solicitando permiso para atracar. Dicen que responden a un contrato de mantenimiento retirado del mercado. La ironía era perfecta, realmente. Durante 50 milenios, la galaxia había adorado a los misteriosos progenitores que habían construido su civilización mientras que simultáneamente discriminaba a sus descendientes como recién llegados primitivos. Habían pasado siglos estudiando artefactos progenitores, sin darse cuenta de que estaban examinando la tarea olvidada de especies que consideraban intelectualmente inferiores. Ahora el contrato de arrendamiento había terminado y los arquitectos originales volvían a casa para inspeccionar la propiedad. Diles que el permiso está concedido, dijo Bex,
Su voz transmitía una autoridad que no tenía hacía una hora. Y director, tal vez quiera actualizar las políticas de admisión de la academia. Sospecho que tendremos que renegociar el plan de estudios. Después de todo, era bastante difícil enseñar ingeniería a seres que la habían inventado en primer lugar.